Vamos a hablar de uno de los temas que fue noticia esta semana y que desde ya genera muchas expectativas en buena parte de la población. Cada vez que hablamos de esto, bueno, hay muy buena recepción. Me refiero a la reducción de la jornada laboral. Y para ahondar, para profundizar sobre este tema, le damos la bienvenida a Matías Cremonte, abogado laboralista, especialista en Derecho Laboral. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Nos conocemos desde chiquitos, así que pido disculpas si hay como una suerte de exceso de confianza, pero en serio que es muy bueno en la materia y sabe muchísimo, por eso está aquí, ¿no? Porque nos conozcamos desde chicos. Esto tiene que ver con un informe que publicó la Universidad de Cambridge a partir de un estudio que se hizo en Reino Unido, con resultados que fueron sorprendentes en relación a la productividad. Bueno, ahí está, 65% de bajas en relación a las faltas por enfermedad, 57% de fuga de trabajadores a otras empresas, reducción del 57% y reducción en un 79% de los empleados con menos desgaste profesional. Estos son algunos de los resultados de ese estudio. Se probó una semana laboral de 4 días, 39% aseguran que disminuyó su estrés y aumentó un 1,4% los ingresos de las empresas versus el mismo periodo del año anterior. Todos resultados que por supuesto entusiasman y por eso cada vez que hablamos de este tema todos están de acuerdo. Es como que, bueno, la Unión Industrial dijo que no, pero en general uno lo pregunta y todo el mundo dice sí, bárbaro, vamos para adelante, me gusta, me encanta. El problema es cómo llevamos adelante esto. Bueno, lo interesante es que además de ser obviamente un beneficio para las personas que trabajar un día menos, en definitiva es tener un día más de descanso. Estamos hablando del derecho al descanso. Claro. Algo que no se discute hace un siglo, antes de hablar de cómo se puede llegar a implementar. Es decir, la ley de descanso dominical es de 1905 en Argentina, la ley de jornada que actualmente está vigente es de 1929. Estamos en un año electoral, vamos a escuchar muchísimo en la campaña que es necesario modernizar la legislación laboral. Sí. Ahora nadie va a hablar de esto. Nadie le importa que tenga 100 años la ley que dice que trabajás 8 horas diarias o 48 semanales y solo descansás el domingo y medio sábado. Sí. Bueno, la campaña de 2021 empezó con esta propuesta y terminó con la quita de la indemnización. Sí, pero vos decís cómo se implementa. Y hay un dato interesante de este estudio, es que además, si fuera también la forma de analizarlo, es decir, qué obtienen los empresarios, porque la verdad que si es un derecho no tiene por qué obtener otro algo, ¿no? Sí. Pero la contraparte en el contrato de trabajo, que son los empresarios, según este estudio y muchísimos otros, sobre todo en los países que se hicieron pruebas pilotos, además esto redundó en un crecimiento de la productividad de la persona que trabaja. Trabaja un día menos en la semana, hubo países que se acortó la jornada diaria, pero su productividad es mayor. ¿Por qué? Está más concentrado, hay menos ausentismo, hay menos enfermedad. Entonces, ni siquiera se traduce, digamos, automáticamente a una pérdida de rentabilidad de las empresas. Ese es el dato interesante también. De todas maneras, son estudios que en su mayoría se implementaron en países centrales, en países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Islandia, pero estamos en América Latina. Sí, estamos en América Latina y particularmente en Argentina, donde el problema más grave que tiene hoy el mercado de trabajo, por lo menos a mi entender, es el nivel de los salarios, son los ingresos. Entonces, por supuesto que hay que avanzar en cualquier medida que implique tener más días de descanso, poder disfrutar más de la vida, trabajar menos, eso está fuera de discusión. El problema es que con los indicadores que hoy están, digamos, a la luz en función de lo que son los niveles de ingresos o los niveles salariales, lo más probable es que quien tiene un día más de descanso lo ocupe en buscar otro trabajo. Claro. Hoy se trabaja en horas extras, hoy se trabaja en turnos rotativos, hoy se trabaja mucho más que esas 8 horas de jornada limitada que se consiguió hace más de 100 años, ¿no? Tal vez la bandera más importante histórica del movimiento obrero, el 1 de mayo se conmemora aquella lucha de los mártires de Chicago por la jornada de 8 horas. Bueno, eso está perdido en los hechos por la necesidad de tener mayores ingresos. Entonces, en la medida que no se ataque el nivel de los ingresos, es difícil que solo la reducción de la jornada redunde en mayor descanso y no en la búsqueda de mayor ingreso. De hecho, es difícil implementar cualquier otra agenda laboral si no se resuelve el problema de la inflación y los ingresos. Y es lo más grave hoy. El salario promedio, estos días salieron algunos estudios del último trimestre, en los trabajadores formales creo que rondaba 150.000, 160.000 pesos. ¿No? En los formales.
en los formales, pero además es un promedio, el salario, Claro, eso implica que el hay que está en la muchos que escala están más por bajo, más abajo, digamos, en el decibel bajo, los salarios son de 70.000 pesos, 80.000 pesos. No se hace un estudio de cuál es realmente la cantidad de dinero necesaria para vivir dignamente, no ya para no ser pobre, ni mucho menos para no ser indigente, que eso ronda los 130.000 pesos en el tema de la pobreza. Pero el salario vital que establece la Constitución argentina, que establece la Ley de Contrato de Trabajo, que según la propia legislación vigente debe asegurar a cualquier persona que trabaja alimentación adecuada, vivienda digna, educación, esparcimiento, vacaciones, salud, transporte, vestimenta. Es decir, los que hacen estudios respecto de cuál es la cantidad de dinero necesaria para cubrir todas esas necesidades, es decir, tener una vida mínimamente digna, lo ponen por arriba de los 300.000 pesos. Entonces, Claro. aún teniendo un trabajo formal, se puede estar muy por debajo de lo que sería una vida digna. Por eso, creo que los estudiosos del mundo del trabajo en general coincidimos en que el mayor problema hoy son los niveles de ingresos. ¿Es algo que se repite por fuera de la Argentina también? Bueno, en América Latina sin duda, vos lo mencionabas. Estas experiencias de la reducción de la semana laboral a 4 días se dan en países centrales y en muchos casos en países de altos ingresos o de mucha, digamos, de productividad alta y un nivel de tecnología en el mundo del trabajo importante, es decir, países muy desarrollados, no solo países que decimos del primer mundo. Pero en América Latina no hay un crecimiento en la productividad, no hay un crecimiento en la tecnología que redunde en la posibilidad de una mayor rentabilidad de las empresas. Entonces, hace décadas que la única forma de que los empresarios aumentan su rentabilidad es o reduciendo el salario real o aumentando el tiempo de trabajo, ¿no? Esa es la forma de no perder, de que no se reduzca la tasa de ganancia en los países dependientes como son los países de América Latina, por lo menos. Ahora, ¿se puede hacer una finta, un salto y tratar de implementar este sistema de reducción de la jornada laboral sin llegar a esos niveles de los países desarrollados? Sí, desde luego estamos hablando de reducir jornada de trabajo sin reducir salario, Sí. ¿no? Esa es la premisa Sí, por supuesto. lógica. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene ningún sentido. No, hay lugares que se plantea como una, digamos, en los niveles luego de empleo se verifica que esto aumenta, sobre todo está pensado este estudio que vos mencionabas al comienzo, habla de un crecimiento en el empleo en los sectores más jóvenes y más de mayor edad, es decir, lugares donde el desempleo es mayor, bueno, ahí se verifica un crecimiento del empleo, es decir, los niveles macroeconómicos también ven como un círculo virtuoso de algún modo el reducir la jornada para repartir el empleo, un poco esa es la consigna. Pero, bueno, aún si se hace una prueba piloto en Argentina, debiera hacerse en aquellos sectores donde los niveles salariales no redunden en la búsqueda de otro trabajo, es decir, realmente redunden en mayor tiempo de descanso. Pienso en bancarios, pienso en aceiteros, Claro. pienso en sectores industriales donde realmente se trabaja mucho pero se gana bien, aunque sobre todo en la industria está bastante generalizado un modo de trabajo Sí. que es el continuo, es decir, también ahí hay un problema, se trabaja en turnos rotativos, en ciclos continuos y se descansa lo mismo que quien trabaja de lunes a viernes, pero rara vez un sábado y un domingo. Esto afecta mucho la vida social, Claro. la vida familiar. Sí, Es sí. decir, la necesidad de discutir el descanso en el trabajo, aún en los niveles de alta productividad y de altos salarios, está a la orden del día, ¿no? Porque es necesario avanzar en ese derecho. Es interesante en ese sentido. Bueno, viajás mucho para convenciones, para encuentros internacionales vinculados al sindicalismo a nivel internacional y también vinculados a la Organización Internacional del Trabajo, que es una entidad internacional que reúne a representaciones de empresarios, de trabajadores y de los estados del mundo. Es parte de la ONU, pero es anterior a la Organización de Naciones Unidas. Y en general estás presente en esas convenciones que se llevan adelante en Ginebra, en Suiza. ¿Se discute este tema ahí? No. La convención número 1, vos lo decías, la OIT es anterior incluso a las Naciones Unidas. Fue creada después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, producto del Tratado de Versalles. Bueno, el pacto número 1, la convención número 1 de la OIT, y se aprobó la última vez el 190, fue la limitación de la jornada a 8 horas de trabajo. Nunca se revisó eso. Por supuesto hay estudios. Claro, pasó mucho tiempo. Más de 100 años. Hay estudios que
proyectan que es importante, necesario avanzar en el reconocimiento de mayores derechos, entre ellos reducir la jornada de trabajo, y la OIT lo tiene, hay estudios generales, comisiones de expertos que se plantean esto y lo recomiendan, pero el mundo del trabajo debate otras cosas, debate cómo reducir los niveles de desempleo, porque realmente son cada vez mayores, y cómo atacar la precariedad en el trabajo, ¿no? Cómo los niveles de precariedad, los niveles de un empleo de baja calidad, como se dice, son cada vez más altos, ¿no? Y por eso también la búsqueda de nuevos empleos, la búsqueda de ocupar mayor tiempo de trabajo en vez de reducirlo, me refiero a las personas que tienen que vivir de su salario, es lo primero que hay que combatir, y por ahí no tanto estas ideas, digamos, novedosas e importantes como objetivos, pero que no atraviesan los mayores problemas del mercado de trabajo en el mundo hoy. Tampoco veo que forme parte de la agenda del sindicalismo internacional, ni de la Confederación Sindical Internacional, ni siquiera de la Confederación Sindical de las Américas. Me llama la atención porque son en general organizaciones que suelen incorporar esto. Sin embargo, viene de ONGs, de organizaciones internacionales en general radicadas en estos países, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa, pero no de las organizaciones sindicales internacionales. ¿Por qué? Hay que hacerse cargo de que el movimiento obrero está en declive, en general. Argentina es una excepción en cuanto que tiene un nivel de sindicalización importante, pero a nivel mundial esto se refleja muy claramente. Vos señalabas bien que la OIT es un organismo tripartito. Están representados los empleadores del mundo, los estados y los gobiernos del mundo, y los trabajadores del mundo a través de la Central Sindical Internacional, por ejemplo. Las relaciones de fuerza en esa discusión son tan claramente desiguales, es decir, dispares, asimétricas. Hay una debilidad tan grande del movimiento obrero a la hora de discutir, aunque sea respetar derechos. Hace 10 años que no se habla del derecho de huelga en la OIT, porque los empresarios dijeron no vamos a discutir más de este tema, los gobiernos lo acompañaron y el movimiento obrero tuvo que acceder a que no se discuta para proteger aunque sea esa cáscara que es la OIT. Entonces hay una derrota muy grande del movimiento obrero, y la agenda que de algún modo pudiera actualizarse como claramente planteás, también está marcada por ese derrotero, digamos, literalmente de derrotas, ¿no? ¿Desde cuándo se da este fenómeno? Bueno, a ver, uno pudiera analizar la historia y probablemente venga desde la crisis de los años 70, la crisis económica mundial, donde el movimiento obrero fue atacado. Esto no es algo que se dio por la naturaleza o por una cuestión determinista. Hubo una voluntad del capital de avanzar y de derrotar al movimiento obrero. Recordemos la huelga famosa de los mineros en los años 70, fines de los 70, 80 en Inglaterra de Margaret Thatcher, o huelgas en Estados Unidos de Reagan. Es decir, el avance del neoliberalismo. O sea, desde el consenso de Washington hasta acá. Digamos, para que esto sea así, debió atacarse al movimiento obrero y por supuesto, derrotarlo en la medida de lo posible. Y en América Latina tuvo una derrota muy grande en las dictaduras, en general en el Cono Sur, pero también en los años 90 el neoliberalismo avanzó y dejó debilitado a la herramienta más importante de la clase trabajadora, que es la que permite autodefenderse, resistir o avanzar. La debilidad tiene que ver, obviamente, con esa derrota histórica. En América Latina, con los llamados gobiernos progresistas, populares, esa ola que vino en los 2000, ¿cambió algo de esta tendencia? ¿Se revirtió en algún sentido? La verdad que lo que pasó, indudablemente, fue que se cerró una etapa de regresión en materia de derechos sociales. Se detuvo la regresión, dirías. Lo cual no es poco. Se avanzó en algunas cuestiones, como tiene que ver niveles salariales. El caso de Argentina fue muy claro. Y niveles de empleo. Es decir, una política totalmente distinta a la anterior, pero la matriz siguió siendo la misma, y entonces no se generó, no se reindustrializó América Latina, no se generó la posibilidad de un desarrollo medianamente autónomo. En el mundo moderno es difícil hablar de esto, pero por lo menos cierta independencia, cierta autonomía económica, cierta soberanía en materia política. Se avanzó, se avanzaron 2 pasos, se retrocedió 1, pero que se avanzó no hay duda, porque se vio claramente cuando gobiernos de derecha o neoliberales volvieron a hacerse cargo de los estados. El reformismo regresivo también fue inmediato, ¿no? Entonces aparece un poco esta idea de claroscuros, ¿no? De recordar o buscar los claros de la luz, en el sentido de no retroceder más, pero el sabor a poco, decir, ¿no? ¿Con qué nos conformamos? Con no reducir. Es decir, el macrismo en Argentina, un caso
nuestro, ¿no? Sí, sí. Implicó la pérdida de 20 puntos en niveles salariales. Fue brutal. Tremendo. Fue brutal. Ahora, del 2019 hasta ahora no logramos, se detuvo la caída, pero cuando se crece un punto, se retrocede un punto también. Es decir, no hay un avance en eso que hablábamos del comienzo, el problema de los ingresos en el mercado de trabajo, ¿no? Bueno, un poco esa foto habla de la debilidad de estos procesos. Llevamos más o menos 10 años de retroceso del poder adquisitivo en la Argentina para los trabajadores, las trabajadoras, es mucho. Sí. Es mucho. Y además hay toda una generación que no conoce lo que fue tener un ingreso un poco mejor, y lo cual es fuerte. Eso hace que la discusión alrededor de este tema se torna un poco confusa. Y hay versiones o planteos que dicen esto es por culpa de los que están en convenio colectivo de trabajo. O sea, que un camionero cobre, qué sé yo, 200, 300 lucas, 400 en el mejor de los casos, hace que vos estés precarizado, en negro, con niveles bajísimos de ingreso. ¿Se puede dar vuelta a esa discusión? Sí, es notable, pero también es absurdo, ¿no? Es decir, que la responsabilidad de que un trabajador tenga menos derechos o cobre menos no puede ser nunca de quien cobra más. Salvo que en realidad estemos hablando de que lo único que se discute, la única posibilidad de discutir es la foto del nivel de ingresos y que eso hay que repartirlo de una manera distinta. Y eso es, digamos, a todas luces ilógico, pero también revela que en esta discusión mediática, general, familiar que se da sobre la carrera de precios y salarios, por ejemplo, falta en la discusión cuál es el nivel de rentabilidad de las empresas. Por ejemplo, cada vez que se discute que una paritaria por un conflicto es título en un programa de noticias, como puede ser bueno, es un salario alto, es bajo, es un porcentaje, le gana la inflación, no le baja. Ahora, ¿es rentable esa actividad económica? ¿Cuál es la rentabilidad de esas empresas? Porque también es en la película de los ingresos en Argentina, los niveles de rentabilidad en nuestro país son muy superiores a esos que hablábamos al comienzo del primer mundo, que son los que llevaron adelante estas experiencias piloto de reducción de la jornada, por ejemplo. Son muy superiores. La rentabilidad, bueno, no se estudia, es difícil Sí. tener sobre la mesa. Se presume que son superiores. No, se presume cuando se estudió en algún momento, en el final del gobierno de Cristina Kirchner con Kicillof, ministro de Economía, se trató de analizar la cadena de valor de determinados productos, no solo para analizar los precios, no solo para la defensa de la mesa familiar, como se decía, sino también para discutirlo en las negociaciones colectivas. Los sindicatos tienen el derecho, a la hora están las leyes, para sentarse a discutir sus salarios, sí, saber si las empresas son rentables, cuánto tienen de perspectiva de ganancia en el futuro, cuánto van a invertir, cuánto no. Eso no existe, nadie se los exige y debiera ser, digamos, es la otra parte de esta discusión de salarios. ¿En una paritaria no se discute así, con los balances arriba de la mesa? Yo asesoro a algunos sindicatos industriales donde se plantea esto, ¿no? Por ejemplo, la Federación de Trabajadores Aceiteros o la Federación de Obreros Ceramistas. Bueno, sí hay una política ahí de ir a exigirlo, de ir a plantearlo, pero lo que suele ocurrir es que con tal de no presentar esos balances o esos estudios económicos y financieros, a veces las empresas terminan o las cámaras empresarias cediendo algunos de los planteos para que no se vea realmente cuál es la rentabilidad. Y son sectores que les va muy bien, ¿no? O sea que puede ser que estén otorgando un buen salario, un buen aumento, pero igual sea muy inferior en relación a lo que pueden otorgar. Ah, por supuesto. Con los niveles de rentabilidad, sobre todo en esos sectores o en los agroexportadores, fuera de toda discusión, la incidencia del salario, este estudio, el gremio de los aceiteros lo hizo una vez, la incidencia de los salarios no llega al 1% del costo. Es decir, un cálculo, una paritaria de hace muchos años, nos llevó a afirmar que iba a gastar más una empresa en imprimir las etiquetas con el precio nuevamente que en los salarios, en el aumento de salario que se planteaba. Bueno, es un sector de ganancias extraordinarias. Pero eso no hace que automáticamente paguen salarios altos, porque antes de que la gente que conduce la federación desde hace algunos años la conduzca y gane en las elecciones el gremio, los salarios eran bajísimos de los aceiteros. No, cambió una política sindical, por supuesto, pero quiero decir, no es que la rentabilidad te garantice altos salarios. Reitero la si no, el pregunta, trabajador del campo debiera ganar también. No, igual, claro. ¿No? Pero por eso insisto en la pregunta sobre qué cambió en relación a pensemos que nos está mirando
un trabajador de una aplicación que cobra, qué sé yo, 50 lucas por mes. ¿Cuánto cobra más o menos un aceitero? El que ingresa sin ningún tipo Sí. en la menor categoría y sin antigüedad y sin ningún tipo de capacidad, 319.000 pesos a partir de ahora de este mes. No se puede decir que las plataformas no tienen rentabilidad. No, al contrario. Bueno, ¿qué hace que un aceitero tenga ese salario? El ejemplo es tan claro que, digamos, no lo puedo decir de otra forma. La precariedad que, digamos, la que tienen las personas que trabajan para las aplicaciones no solo tiene que ver con esa forma de trabajo de elusión de la ley, ni siquiera tienen una relación de dependencia ni un salario, son personas que son monotributistas, es decir, facturan, no son considerados trabajadores, sino que eso lo que conlleva también es que están incapacitados de organizarse, no tienen sindicato, no tienen negociación colectiva. Fijémonos el proceso que se está dando en Estados Unidos por ir al paradigma del liberalismo económico. Esos mismos trabajadores están peleando por sindicatos, lo están logrando, y eso inmediatamente conlleva mayores salarios o por lo menos que el nivel de precariedad en el trabajo no sea tan alto como es de entrada en esas actividades económicas que supuestamente no están en un gris porque la tecnología, porque la legislación no previó nunca ese tipo de trabajo, lo cual es una falacia enorme, es decir, es trabajo, se trabaja para esa empresa. Llegan a decir que no es trabajo. Bueno, pero fíjate que para hacer esa actividad económica, ese empresario que tuvo una idea por ahí muy, digamos, como emprendedor, de decir, hay personas que necesitan un producto y otras que lo necesitan vender y yo se lo voy a llevar y a través de una plataforma lo va a poder comprar. Para llevar adelante eso que vende, necesita comprar mano de obra, es decir, una persona que normalmente es un chico, una chica, que en bicicleta o en moto lo lleva. Es decir, en realidad se parece más al trabajo a destajo del siglo XIX que al supuesto trabajo del futuro del siglo XXI. Recién estábamos conversando acerca de qué te lleva, qué hace a esa diferencia, y estabas poniendo como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos. Y la pregunta va en relación a qué incidencia tiene la política que tenga un gobierno hacia el sindicalismo. Evidentemente, en Estados Unidos Biden cedió una política hacia el sindicalismo, hacia los sindicatos, y en especial hacia estos nuevos sindicatos. Recibió, por ejemplo, al líder de la organización de Amazon, lo recibió en su despacho, ¿no? Que había sido despedido en su momento, tuvo que pelear mucho para ser reincorporado y luego finalmente conformar el sindicato, porque además es muy difícil. Allí hay que hacer una elección, hay que hacer una elección. Sí, pero es como si fuera un plebiscito. Es un plebiscito para ver si finalmente hay o no sindicato. Bueno, la peleó y finalmente lo recibe ese gobierno. ¿Cuánto incide que un gobierno apoye al movimiento sindical? La historia indica que en realidad no hay una relación directa porque el sindicalismo, digamos, la organización de los trabajadores, nació en la peor de las condiciones y en la ilegalidad y hacer un sindicato a finales del siglo XX o a principios del siglo XX te costaba la vida, la libertad, ¿no? Pero indudablemente no es menor organizarse en un marco de legalidad que en un marco de persecución o ilegalidad. Que el presidente de Estados Unidos públicamente aconseje a los trabajadores de Amazon, como ocurrió, o a otros que también se crearon en ese momento, que voten a favor del sindicato, que el sindicato es un beneficio para ellos, indudablemente influyó. Simplemente por hacerlo en un marco de legalidad y no solo frente a un empleador poderosísimo como es el dueño de Amazon, que planteaba que el mejor sindicato es el que no existe, o incluso llegó a decir, mientras ustedes están tratando de hacer un sindicato, yo estoy llegando a la luna, lo cual hizo que ese secretario general, digamos, líder del sindicato, le contestara, mientras vos estabas en la luna, nosotros hicimos el sindicato. Claro, y le agradeció. Sí. ¿No? Cuando logró el sindicato, le agradeció también a Jeff Bezos. Sí, es interesante, ¿no? Por cómo se da esta dinámica, este proceso, y pensando un poco en estas definiciones políticas de Biden, de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. ¿Podrías decir que es un cambio en relación a la política de los últimos 40 años? De ese retroceso que estabas contando con el consenso de Washington y lo que está pasando en general con los derechos de los trabajadores? Sin duda. No es una novedad en los demócratas. El padre de todo esto fue
Franklin Roosevelt, digamos, ¿no? La salida de la crisis del 30 en Estados Unidos tuvo que ver también con la creación de empleo y el fomento de la sindicalización, de la negociación colectiva. Digamos, hubo un periodo donde en Estados Unidos eso fue muy, muy virtuoso, pero hubo un retroceso muy grande que comenzó con Reagan, lo decíamos hace un rato, en la década del 80, con los republicanos, el Consenso de Washington, pero que no mejoró con gobiernos demócratas posteriores, donde la preeminencia fue el capital financiero, ¿no? Se decía que en las elecciones en que Trump le gana a Hillary Clinton, se decía que Clinton era la candidata de Wall Street, y la campaña de Trump fue: hay que aumentar los salarios y los obreros blancos del interior de Estados Unidos tienen que ganar mejor, sí, y las empresas tienen que ir a producir. Un discurso que de algún modo sedujo claramente a esa clase trabajadora tradicional que seguramente hubiera sido demócrata 30, 40 o 50 años antes. Esto evidentemente Biden lo lee y por eso hay un cambio en ese discurso. Bueno, ojalá continúe, pero que también continúe en un crecimiento de los salarios, en un crecimiento, digamos, en un círculo realmente virtuoso de la economía de Estados Unidos, y no, como vemos también muchas veces, con cierres de empresas, con despidos masivos y con una sociedad que está acostumbrada a casi no tener derechos laborales, ¿no? Eso es lo que pasa en Estados Unidos también. Te traigo de vuelta a la Argentina. Cuando uno ve el accionar, las demandas, la agenda de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, con Funes de Rioja, que me imagino que lo conocés porque es un especialista también en derecho laboral, no desde el lado de los sindicatos claramente, sino desde el lado de las empresas. Cuando aparece un informe de Cambridge, por ejemplo, ¿hay algo que le impacte, que le modifique a una persona así? Habría que preguntarle a ellos, por supuesto. Pero en las negociaciones, en los encuentros, las convenciones. No, hay un... A ver, volvamos al ejemplo de los aceiteros, como uno de los sindicatos. Y lo traigo porque además, digamos, los abogados de empresas de ese sector también suelen ser los que están representados en la Cámara al máximo nivel, e incluso los que participan en estas discusiones mundiales. Y sin cometer una infidencia, por ejemplo, Funes de Rioja es el abogado de la Cámara Aceitera. Es decir, se puede dar ahí, podemos llevar a lo micro una discusión que se da en lo macro. Y costó mucha lucha de los aceiteros. Recordarás algunas huelgas largas de más de 20 días, una en el 2015, otra en el 2020, que además de la reivindicación salarial, llevó adelante una reivindicación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, es decir, que esos trabajadores de ciclo continuo, en turnos rotativos, que trabajan todos los días de la semana, descansan 2, pero no necesariamente un sábado y domingo, además de una mayor retribución salarial, tengan algunos días más de descanso, tengan feriados, pero igualmente se da ahí en el contexto de una relación de fuerzas favorables como es el sindicato aceitero. No me puedo asegurar que en otro sector se pueda dar igual, aunque los actores sean lo mismo. Matías, la verdad que es súper interesante. Te quiero agradecer muchísimo y esperemos contar contigo nuevamente. A disposición. Gracias a vos por la invitación.